Bueno, vamos a... Esto de POC ya le habíamos dado, ¿verdad? Sí. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a asma, ¿sí? Sabemos que el asma, digamos, vamos a dar también algunas, o sea, vamos a, ¿cómo esté? A charlar sobre algunas patologías, ¿sí? Bueno, asma, ¿por qué? Porque el asma también es uno de los, diríamos, el asma es una enfermedad, por así decirlo, transitoria, controlada, ¿sí? Que en definitiva nosotros no la vamos a tener como un paciente ambulatorio en sí mismo, ya que el asma va a tener, o sea, se va a comportar como un paciente normal o aparentemente sano, como se dice, ¿sí? Con episodios en el cual se van a manifestar obviamente inflamaciones en la vía aérea, ¿sí? Entonces, hablamos obviamente de asma cuando tenemos una característica inflamatoria, ¿sí? De carácter crónico. Generalmente vamos a ver que hay diferentes tipos de asma, ¿sí? En el cual hay obviamente infiltrados que me indican esa inflamación y además está lo que se denomina la hiperreactividad bronquial como una respuesta anormal, ¿sí? La hiperreactividad bronquial es una respuesta anormal, ¿sí? A determinados tipos de alérgenos. Ahora bien, hay que saber que podemos tener hiperreactividad bronquial sin presentar asma, ¿sí? O sea que hay personas que van a ser más sensibles, ¿sí? Y van a despertar hiperreactividad y no necesariamente van a presentar asma. Eso hay que tenerlo en cuenta porque después nosotros vamos a dar justamente la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Inducida por ejercicio y no necesariamente es porque la persona presente asma en sí misma, ¿sí? Vamos a ver obviamente que eh, van a haber grandes diferencias, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Primero que el asma va a presentar una obstrucción bronquial reversible, que es lo que le diferencia del EPOC, ¿sí? ¿Se acuerdan que el EPOC había una obstrucción que también era bronquial, pero de característica irreversible? En este caso, sabemos que la reversibilidad del asma pasa porque hay un cambio en su hiperreactividad y claramente un cambio en su inflamación. Entonces, si estos dos elementos, ¿sí? De alguna manera se resuelven, ¿sí? La obstrucción bronquial se resuelve. Ahora, hay que considerar las personas o los pacientes que, aparte de presentar EPOC, se les suma el asma. ¿Me explico? O sea, que en caso de pacientes que, aparte de presentar una limitación irreversible, se le suma una obstrucción de característica reversible. Por eso, cuando se hacen espirometrías en los pacientes con EPOC, aparte se le coloca, o mejor dicho, como parte del tratamiento, un broncodilatador, ¿sí? Entonces los broncodilatadores claramente van a trabajar sobre la musculatura lisa, que puede producir obviamente broncoconstricción, secundario obviamente una hiperreactividad, pero si aparte de tener EPOC nosotros tenemos asma, ¿sí? O sea que, y eso es muy frecuente, o sea, hay muchos pacientes con EPOC y encima con asma. Es decir, que en base, o sea, diríamos basalmente, los pacientes tienen dificultad respiratoria y encima, o sea, encima se le agrega una gran obstrucción ocasional. Bueno, imagínense esa situación. Bueno, cuando hablamos obviamente de lo que tiene que ver con la anatomía patológica, ¿sí? Tiene mucha similitud a lo que sucede con la parte, como se dice, del EPOC. Hay obviamente una alteración en la parte epitelial, o sea, mejor dicho, hay un estímulo, ¿sí? Que genera de alguna forma una descamación del epitelio, ¿sí? Estamos hablando siempre de la parte bronquial, y eso ya me determina, ¿sí? Primero que nada, una resolución normal del cuerpo, ¿sí? Que no es otra cosa que la inflamación, buscando la solución de ese problema, ¿sí? Y una respuesta que tiene que ver con la parte de fisiología, o sea, con la parte de la musculatura lisa. Aunque un segundito que tengo que tomar mi antibiótico. Un segundito, please.
muy bien, continuamos. Entonces, ¿sí? Desde un punto de vista de la sección anatómica del asma, sabemos que tenemos inflamación, que trata de resolver esta situación, o sea, una descamación epitelial, ¿sí? Y a su vez tenemos generalmente lo que sería la membrana basal, ¿sí? Que sostiene a la parte epitelial con engrosamiento y sobre todo hipertrofia de la musculatura lisa. Ustedes saben que la musculatura lisa es de alguna manera la región reguladora de los diámetros bronquiales, ¿sí? Entonces, si esto genera hipertrofia, claramente yo voy a tener una obstrucción al flujo aéreo. Voy para atrás, voy para acá. Bueno, con respecto a la parte inflamatoria, ¿sí? La parte fisiopatológica. Vamos a situarnos en un paciente asmático, ¿sí? El paciente va a la consulta, diríamos generalmente nosotros el paciente va, diríamos, a hacer una rehabilitación. Generalmente el asma en sí mismo no es una indicación de rehabilitación respiratoria, ¿sí? Pero nosotros podemos recibir pacientes cardiópatas, pacientes neurológicos, pacientes con EPOC, pacientes posneumónicos, pacientes de cualquier índole que presenten asma, ¿sí? Nuestra primera pregunta a nosotros, a lo que tenemos que hacer a los pacientes con respecto al asma, es si son pacientes que están controlados, supervisados, medicados, ¿sí? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, diríamos, desde el punto de vista profesional. Nosotros siempre preguntamos a los pacientes, ¿usted presenta o no presenta asma? Si no, bueno, perfecto. ¿Presenta asma? Sí. ¿Está controlado, está supervisado, tiene turnos, o sea, tiene encuentros con su neumonólogo o neumonóloga? eh, ¿Está medicado para eso? ¿Por qué? Porque la medicación, el control y demás va a determinar la estabilidad o no de esa persona y de que durante una rehabilitación, de la índola que sea, nosotros no tengamos ningún tipo de reagudización asmática que genere obviamente un tipo improvisado, ¿sí? O una improvisación o miedo o cómo tenemos que actuar, ¿sí? Es muy frecuente que por ahí los pacientes asmáticos, ¿sí? Se olviden de hacer su PAF, se olviden su medicación, ¿sí? Como ya no tienen crisis, ¿sí? Abandonan, ¿sí? Entonces, no. Primero que nada tenemos que preguntar a todos los pacientes si tienen asma, y si tienen asma, obviamente, preguntar si están o no tratados, diríamos, supervisados y cada cuánto. Entonces, eso va a determinar si el paciente asmático, ¿sí? Si el paciente asmático está controlado y supervisado, tiene muy pocas probabilidades de generar crisis, ¿sí? Espontáneas que generen obviamente o que pongan en riesgo su calidad de vida o su misma vida, ¿sí? Ahora, cuando el paciente es asmático y no está controlado y supervisado, podríamos llevarnos sorpresas, ¿sí? En cualquier ámbito o rama de la kinesiología. Bueno, fisiopatológicamente, nosotros, desde el punto de vista de la kinesiología, aportamos muy poco a la reversión de esta situación, ¿sí? A diferencia de lo que puede suceder con un paciente con EPOC, lo que puede pasar con un paciente con neumonía, ¿sí? O con síndrome de RIS-3, que nosotros mediante la ventilación o mediante la intervención kinésica podemos de alguna forma vehiculizar secreciones, ¿sí? Mejorar el patrón disneico o generar un incremento de la tolerancia a la resistencia de los músculos respiratorios. Bueno, en el caso del asma, ¿sí? Nuestra, diríamos, intervención pasa más que nada por la educación y obviamente que también podemos intervenir con broncodilatadores mediante la nebulización, eso no cabe ninguna duda. El punto duro es que en sí mismo nosotros sabemos que la reversión de lo que tiene que ver con el asma va a pasar cuando de alguna forma se tranquilicen los eventos que desencadenan la cascada de respuestas asmáticas. Muy bien, en el caso de la inflamación bronquial propiamente dicha, nosotros tenemos que saber que participan tres elementos puntuales. Primero que nada, participan células en la inflamación bronquial. Esas células son obviamente los famosos eosinófilos, ¿sí? Y los mastocitos, ¿sí? Células de alguna forma que no están en la línea más agresiva, pero que su presencia, ¿sí? Es una gran activación de otros de los elementos que participan en la inflamación bronquial, que son los mediadores químicos. Es decir,
La presencia de mastocitos y la presencia de eosinófilos lo que va a predisponer es la liberación, por ejemplo, de histamina, de a factores activadores de plaqueta, de eicosinoides, y todos estos mediadores químicos lo que hacen es justamente generar, ¿cómo se dice? Bronco, o sea, broncoconstricción, es decir, cerrarme más en la parte bronquial. Entonces, la inflamación bronquial tiene su principal característica, por así decirlo, la participación de células y de mediadores químicos. Esos mediadores químicos, insisto, ¿sí? Son los responsables de iniciar una cascada, ¿sí? De, ¿cómo se dice? De alteraciones a nivel bronquial. Bueno, claramente, ¿sí? También van a participar en la inflamación bronquial, la parte nerviosa, o sea, sobre todo la parte simpática y la parte parasimpática. Sabemos que sobre todo la parte parasimpática va a ser bastante broncoconstrictora, ¿sí? Y después van a formar, obviamente van a haber otros tipos de nervios, ¿sí? Que de alguna forma no responden ni al simpático ni al parasimpático, ¿sí? Que también pueden influir en la broncoconstricción, ¿sí? Por lo tanto, esa reversión de inflamación bronquial va a tener más, de alguna manera, inferencia, una reversión de características farmacológicas, ¿sí? Que impida de alguna forma la activación de cascada por parte de los mediadores químicos. Ahí nosotros nos vamos a generar una inferencia específicamente kinésica. Muy bien. Con respecto a la alergia, ¿sí? Que es, por así decirlo, lo que tiene, o sea, lo principal. En la alergia participan unas sustancias denominadas inmunoglobulinas, unas proteínas a nivel sanguíneo, ¿sí? Que esas dentro de la parte alérgica a los alérgenos, valga la redundancia, ahora creo que tengo una diapo con algunos alérgenos específicos, lo que determina es justamente una activación, sobre todo, o sea, de una interacción entre las inmunoglobulinas, específicamente la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la inmunoglobulina que más se vio asociada justamente con las reacciones alérgicas, ¿sí? Ustedes recuerden que alergia hace su referencia, obviamente, a lo que tiene que ver con los alérgenos, ¿sí? Y acá la inmunoglobulina E lo que va a hacer es interactuar, obviamente, con los mastocitos. Ustedes recuerdan que los mastocitos eran los grandes liberadores de histamina, ¿sí? O sea, como, digamos, elemento de mediador químico que genera broncoconstricción, y a su vez activación de los linfocitos B. Y nosotros dijimos que los linfocitos B cumplen un rol, diríamos, tratando de anular, por así decir, a los determinados tipos de microorganismos que puedan afectar nuestro sistema, pero lo hacen a expensa, obviamente, de generar desintegración de gran parte del tejido, ¿sí? Sobre el cual actúan. Entonces, eso hace a la parte más invasiva de la parte alérgica. Obviamente que esta alergia, ¿sí? Es, diríamos, una respuesta, o genera o induce una respuesta anormal. Es decir, nosotros en condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí? En los pacientes que no somos asmáticos, podemos respirar una cantidad de polvos, ¿sí? Que se encuentran en el aire y no generan ningún tipo de respuesta, sino más bien, ¿sí? Se utilizan diferentes mecanismos de, ¿cómo se dice?, de protección que tiene el sistema respiratorio, a través de la cavidad nasal, a través del tracto respiratorio, ¿sí? Y también a través de la región de las vías aéreas de transición entre lo que sería la parte de conducción y las primeras partes de, ¿cómo se dice?, de difusión, en el cual tenemos células que de alguna forma nos están protegiendo. Eso no sucede con los pacientes asmáticos. Es decir, el paciente asmático, los mismos, diríamos, microorganismos que circulan digamos, en el aire, lo toman como una invasión, como algo, diríamos, que hay que anular, y eso es lo que está a cargo justamente de la inmunoglobulina E, que reconoce, ¿sí?, como enemigo a diferentes elementos que el resto de la población no lo reconoce. Y eso determina, ¿sí?, en un principio, que desencadene la, diríamos, inflamación bronquial, ¿sí? Y la inflamación bronquial
me va a producir a su vez el estímulo, ¿sí? Que me va a generar, obviamente, la hiperreactividad. Cuando hablamos de hiperreactividad, estamos hablando justamente de la broncoconstricción mediada por la inflamación. Por lo tanto, la alergia y la inflamación son las dos columnas, ¿sí?, que sostienen justamente esta hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, una persona con hiperreactividad bronquial, ¿sí?, que nosotros podamos anular los mecanismos, es decir, que podamos evitar que la persona esté en contacto con esos diferentes microorganismos que estimulan a la inmunoglobulina E, ¿sí?, ya no estaríamos evitando la cascada inflamatoria, ¿sí?, y por ende, ¿sí?, su respuesta en hiperreactividad. Lo que justamente hacen los broncodilatadores es cortar la parte fisiopatológica, es decir, la cascada inflamatoria, que estimula, ¿sí?, diríamos, el desarrollo, por así decirlo, de la broncoconstricción por parte de la musculatura lisa, ¿sí? Eso es lo que, de alguna manera, corta los broncodilatadores, ¿sí?, y permite que este músculo liso se relaje. Si este músculo liso se relaja, ¿sí?, se produce mayor diámetro, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la parte bronquial, y de esa manera nosotros, ¿sí?, fíjense, esto que se encuentra acá, casi estuviera relajado, tenemos un buen diámetro, ¿sí? Sin embargo, de no estar relajado adecuadamente, más la parte, diríamos, de cascada inflamatoria, me reduce bastante la vía aérea, y obviamente que genera obviamente una dificultad respiratoria esta situación. Muy bien, entonces, respecto a la clasificación, ¿sí?, clínica de la parte asmática, nosotros vamos a dividir el asma en dos elementos o en dos puntos clínicos. Un asma de característica intermitente, ¿sí?, y un asma de característica persistente. ¿Sí? El asma persistente después solo lo podemos clasificar, obviamente, de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Pero en el caso del asma intermitente, generalmente, de alguna manera, es la menos lesiva, la menos agresiva, ¿sí? Las exacerbaciones son más cortas, y más distanciadas, casi no produce, de alguna manera, ¿cómo se dice?, crisis a nivel nocturno, que es de alguna manera lo que a veces lleva más tiempo a la consulta y lo que es uno de los elementos o criterios para inicio de la parte farmacológica, ¿sí? Fíjense que la función, diríamos, pulmonar relativamente se encuentra dentro de lo normal, y este tipo de asma, ¿sí?, muchas veces también es el asma que puede estar inducida por el ejercicio. Nosotros podemos saber la parte de fisiología del ejercicio y su componente inductor de asma. Con respecto a lo que tiene que ver con el asma persistente, hablamos de la persistencia, ¿por qué? Primero que nada, la parte, voy un poquito para atrás, para adelante, vamos acá, a la parte clínica. El asma se manifiesta por falta de aire, claramente, por tos, una tos que generalmente es seca, ¿sí?, porque es una tos de más característica irritativa que purulenta o, diríamos, productiva. Obviamente que la disnea, ¿sí?, desacomoda los tiempos respiratorios y eso me genera mayor trabajo respiratorio, ¿sí? Y si nosotros ocultamos a estos pacientes, claramente vamos a escuchar sibilancias. Acá hay sibilancias, no hay vigilancia claramente, son roncus, ¿sí? Sibilancias. Se vuelve un poquito para atrás. Hablamos de asma intermitente cuando justamente las crisis, ya sea de tos, de falta de aire, ¿sí?, no son constantes, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, cuando hablamos de asma persistente, hacen referencia generalmente a que la persona presenta con mayor frecuencia, ¿sí?, y con mayor intensidad tos, disnea, falta de aire, etc., ¿sí? Claramente, las personas que tienen el asma persistente son las personas que deberían tener mayor supervisación, ¿sí?, mayor supervisación de sus variables espirométricas y obviamente de sus reagudizaciones. ¿Por qué? Porque vemos que en caso, por ejemplo, a mí me interesa que ustedes sepan lo más grave, ¿sí? Es decir, diríamos, esto es lo que uno dice, bueno, esto es lo que sí o sí yo tengo que saber, ¿sí? Es decir, el grave. Si sé, diríamos, lo más grave, o sea, si sé identificar lo más grave, el resto es como que
puede paliarse, ¿sí? Pero hay cosas que yo no puedo, como profesional de la salud, no saber desde el punto de vista, bueno, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo que yo sé, tengo que identificarlo y necesita una intervención urgente? Bueno, el asma persistente grave, ¿sí? Fíjense que los síntomas son todos los días tengo falta de aire, todos los días estoy con tos y todos los días me cuesta respirar. De hecho, me cuesta dormir, ¿sí? Porque justamente la falta de aire y la tos no me dejan dormir. Claramente un asma persistente grave, ¿sí? Presenta limitación, ¿sí? A la actividad física. Y fíjense que su flujo expiratorio máximo, ¿sí? O su punto de flujo expiratorio máximo, su pico de flujo expiratorio máximo, es mucho, o sea, su capacidad, diríamos, está muy reducida, es casi menor al 60% de lo esperable, ¿sí? Entonces, esa es la característica que nosotros tenemos que saber de alguna manera, ¿sí? Con respecto a la diferencia entre un intermitente y los persistentes. Yo siempre le voy a preguntar, tanto en el examen final, ¿sí? Como en lo que tiene que ver las ceras y demás, lo más grave, ¿sí? Lo más grave, eso que ustedes dicen, bueno, esto no está bien, esto lo reconozco como que es algo que necesita tratamiento urgente, bueno, necesito que ustedes, ¿sí? Lo sepan bien. Asma persistente grave, ¿sí? Su diferencia con el asma intermitente. Y sabemos que la diferencia radica claramente en la clínica. Muy bien. Fíjense los diferentes, ¿sí? Alérgenos, para la redundancia, que pueden causar asma, ¿sí? Tenemos pólenes, ácaros, hongo, animal, y obviamente diferentes tipos de epitelio, pelo de diferentes tipos de animales. Cosa que, diríamos, en la población asintomática o en la población aparentemente sana, estas cuestiones, ¿sí? No producen una cascada inflamatoria como sí producen los pacientes asmáticos. De hecho, hay personas que son más asmáticas desde un punto de vista estacional, generalmente en primavera, generalmente en otoño, ¿sí? Hay gente que no puede sacudir una sábana, ¿sí? Porque ya obviamente se genera una gran rinorrea, secundariamente después con dificultad aérea, ¿sí? Bueno, gente obviamente que está en contacto con los animales y obviamente que desencadena también este tipo de alteraciones. Pero, aparte de esa situación, existe, ¿sí? Aquellas personas que presentan asma, ¿sí? Presentan asma y aparte, ¿sí? Se ven de alguna forma agravadas, como vimos el año pasado, de acuerdo obviamente a lo que tiene que ver el asma profesional. De acuerdo si trabaja en la parte animal, vegetal, con químicos, ¿sí? Que pueden obviamente generar o despertar de alguna manera esta cascada inflamatoria. Muy bien. Este cuadrito de reacción alérgica inmediata y tardía me parece que interesante, me gustaría que ustedes lo conozcan, ¿sí? Fíjense que en lo que sería la ordenada, ¿sí? O el eje vertical, nosotros tenemos el flujo expiratorio, ¿sí? El pico flujo expiratorio, ¿sí? Que me representaba la expansibilidad, ¿sí? Análogo a lo que sería el volumen expiratorio forzado, que nosotros lo podemos tener. Y obviamente fíjense que a partir de una provocación, es decir, acá abajo contamos el tiempo en el cual se manifiesta un descenso justamente de este flujo expiratorio, secundario obviamente una broncoconstricción, tenemos dos tiempos, que hay personas que de alguna manera el inicio del estímulo, es decir, estar en contacto tanto con cualquier tipo de microorganismo, ya sea profesional o no profesional, tardan aproximadamente 15 minutos en desarrollar una broncoconstricción. Y fíjense que esa broncoconstricción, sobre todo en los pacientes que son intermitente o persistente leve, tienen una resolución espontánea aproximadamente a los 45, una hora. Es decir, que hacen una estimulación, a los 15 minutos hacen su pico máximo de falta de aire, de incomodidad, ¿sí? Para que la resolución se vaya de alguna manera, de alguna forma regularizando espontáneamente hacia los 45 minutos o una hora. Pero también existen otro tipo de personas que a partir de la provocación hacen de alguna forma su pico máximo de disminución del flujo aéreo a las 6 horas, ¿sí? Con una resolución un poquito más tardía, ¿sí? Estamos hablando de resolución sin intervención farmacológica, ¿sí? Claramente que estas situaciones se pueden revertir rápidamente
con las intervenciones farmacológicas. Para nosotros, ¿sí? Para nosotros desde un punto de vista de la rehabilitación, sobre todo respiratoria, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta este cuadrito, ¿por qué? Porque sabemos que el aire seco, ¿sí? El flujo aéreo seco, el flujo aéreo frío, ¿sí? Es uno de los inductores, ¿sí? De broncoconstricción con reducción obviamente del pico de flujo expiratorio. Entonces utilizamos como provocación la entrada en calor. Es decir, si nosotros tenemos un paciente asmático que va a la rehabilitación, yo trabajo con pacientes respiratorio, fase 2 y fase 3, con pacientes cardíacos, ¿sí? Que estos pacientes coronarios obviamente que también pueden tener asma, claramente, ¿sí? Eso determina, de alguna manera, que si nosotros utilizamos el calentamiento, o sea, la entrada en calor para inducir, tranquilamente podemos esperar que la persona, ¿sí? Me genere a los 15 minutos, término medio 10 a 20 minutos, un descenso, es decir, una dificultad de aire con resolución espontánea. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona realiza justamente su crisis asmática, ¿sí? Y hay una intervención farmacológica o una resolución espontánea, posteriormente la persona puede hacer su actividad cotidiana de una forma normal, ¿sí? Normal. Entonces, en kinesiología, y específicamente en los pacientes asmáticos, utilizamos la entrada en calor para poder despertar. Si justamente si hicimos una entrada en calor y entre los 15 y 20 minutos la persona no realiza una crisis asmática, posiblemente podamos hacer su actividad constantemente y le recomendamos a los pacientes que a las 6 horas de haber iniciado justamente esa entrada en calor, posiblemente la persona experimente, ¿qué cosa? Una broncoconstricción, porque es una respuesta obviamente tardía, ¿sí? Asmática. Entonces, tengamos en cuenta este cuadrito, ¿sí? Desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista aplicativo dentro, ¿sí? De los pacientes asmáticos. Bueno, como dijimos anteriormente, la clínica del asma obviamente es la falta de aire, ¿sí? La tos, ¿sí? Que obviamente está producida por la irritación de la vía aérea, generalmente es una tos no productiva, ¿sí? Seca. Esto me genera, sobre todo, la falta de aire, obviamente por la gran broncoconstricción que hay, un incremento de los tiempos respiratorios, aumentándome la fuerza, ¿sí? Lo que hace que los pacientes, obviamente, asmáticos presenten mayor hipertrofia de los músculos accesorios de la respiración, y claramente nosotros podemos auscultar el roncos y las sibilancias dentro de la parte clínica auscultatoria. Muy bien, entonces fíjense cuando hablamos de diagnóstico, ¿sí? Sibilancias, disneas y tos. Claramente la broncoconstricción también puede dar una sensación de dolor en el pecho o que se le cierra el pecho, ¿sí? Y obviamente la compensación obviamente va a ser la taquicardia y la taquipnea, que eso es fundamental tenerlo presente, es decir, evaluar obviamente la dificultad aérea, ¿sí? Y obviamente la respuesta concomitante para tratar de solventar justamente digamos, esa falta de aire, que es la parte taquicárdica. Insisto, fíjense que hablábamos hoy de la información, es decir, toda persona tiene que ser, diríamos, sospechosa de asma hasta que se demuestre lo contrario, y para eso obviamente que eso tenemos que hacer las preguntas pertinentemente. En cuestiones asmáticas, ustedes saben que las pacientes se manejan más con el flujo pico, con el flujo expiratorio pico, el pico expiratorio flujo, ¿sí? Que lo que era justamente era una curva de flujo-tiempo, ¿sí? Y no de volumen-tiempo, como era la otra manera espirométrica. Ahora vienen una gran serie de dispositivos, inclusive en el celular, diríamos, con forma de celular, en el cual los pacientes pueden generar obviamente su propia espirometría para identificar si están o no en una crisis. No recuerdo haber dicho 40-45 minutos la crisis en sí. Sí me acuerdo haberle dicho justamente que a partir de los 15 minutos, sí, podría haber justamente una broncoconstricción. Pero no recuerdo haberte dicho 45 minutos que duraría la crisis en sí mismo. No, porque la insuficiencia respiratoria es una característica gasométrica, Juliana.
Entonces es más difícil que un paciente asmático llegue a eso, salvo que no se resuelva, ¿sí?, su insuficiencia ventilatoria. ¿Qué es la insuficiencia ventilatoria? Que el paciente no pueda respirar por mucho tiempo, ¿sí? Es decir, el asma mortal, ¿sí?, es solamente de la población del 5%. O sea, nadie tiene asma mortal. Si tenemos, bueno, diríamos, te tocó en la vida. Pero es muy difícil que una persona, ¿sí?, que no esté controlada, llegue a una insuficiencia respiratoria. Claramente, ¿sí?, no podría, o sea, no podría llegar a esa insuficiencia respiratoria. Ahora, si la persona tiene disnea y no hay una reversión claramente de la broncoconstricción, por supuesto que la persona puede entrar en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Claramente podría entrar en la insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿sí? Pero obviamente que si solo tenemos una disnea, ¿sí?, que evoluciona y que no cede, ¿sí?, estamos en presente obviamente de una alteración BQ, en el cual obviamente hay una gran alteración de la ventilación, ¿sí? Y eso me podría llevar a la insuficiencia respiratoria claramente de no ceder, ¿sí? Se corta y mando la invitación de vuelta, pero